En líneas generales tenemos la problemática de los basurales a cielo abierto en todo el país. Se está trabajando, a nivel nación se están tratando de establecer ciertas líneas políticas para poder iniciar con esta ardua tarea que realmente no es cosa fácil. Por otro lado, estamos tratando de establecer las nuevas ambiciones climáticas, y esto en unos días se tendrían que presentar los planes, las próximas ambiciones climáticas de qué manera la Argentina va a colaborar específicamente para reducir sus emisiones de carbono. Y esto quiere decir, según los sectores, el sector energético, el sector de transporte, qué es lo que va a hacer cada uno para bajar las emisiones y así lograr que podamos reducir las emisiones y que no se eleve la temperatura a niveles peligrosos para la vida y para el planeta. Así que... Sí, con la disminución de la actividad económica se ha notado, seguramente se va a conocer en los próximos días, pero ¿creen que va a haber resultados favorables? Digo, con la paralización casi mundial de los equipos de producción, de todo aquello que contamina, ¿creen que pueden ser números favorables, datos alentadores? Y hemos tenido noticias que no han sido muy alentadoras, pero creo que el meollo de la cuestión radica en entender que la cuestión ambiental no puede ser más un ítem antagónico a la cuestión económica. Es decir, si seguimos planteando que el ambiente es opuesto a la economía, vamos a seguir discutiendo año tras año tras año qué es lo que va primero. Entonces está habiendo un giro en el pensamiento empresarial, en el pensamiento económico en ciertos sectores, que al entender esto comprenden los beneficios de empezar a apostar por el ambiente, no solo por una cuestión idílica de tener un mundo mejor, sino por los beneficios que nos trae. Siempre pongo en ejemplo lo que pasó con Kodak, ¿no? Tenemos empresas que son inteligentes, empresas que no tienen tanta visión a futuro, y bueno, hay algunos que se aferran a seguir produciendo con este mismo modelo, y aquellas que se aferren a estos conceptos, no sé cuánto tiempo van a perdurar en este sistema que está cambiando. Entonces, indudablemente, los científicos, las personas, la sociedad en general está pidiendo un cambio. Pero hablar de cambio no es tan sencillo, porque ahí empezamos a tocar cuestiones culturales, empezamos a tocar otros intereses particulares que, bueno, es muy fácil pedir, pero es muy difícil cambiar nuestros hábitos en el día a día. Entonces, bueno, es un panorama bastante complejo, pero tengo fe. Es importante esto que usted decía al último, Magalí, que es la actividad individual, ¿no? La responsabilidad personal de decir, bueno, ¿qué hago cuando voy al supermercado? ¿Qué hago cuando me tengo que deshacer de un plástico, de algún elemento? ¿Cómo lo puedo reciclar? Bueno, pequeñas acciones que hacen a una ciudad, a un barrio, a una provincia, y es así principalmente como se comienza. Exactamente. Igual algo que me gusta hacer mucho foco es, nosotros siempre ponemos el trabajo en el ciudadano, ¿no? Uno tiene que separar residuos, pero no tenemos que olvidar también el papel del comerciante, el papel del empleado. ¿Qué es lo que nos otorgan a nosotros? ¿Cuáles son las facilidades? Cuando vamos al supermercado, ¿tenemos posibilidad de comprar, por ejemplo, verduras en otra cosa que no sea una bolsa? Entonces, muchas veces entra en conflicto qué es lo que uno quiere ser, qué es lo que uno quiere hacer y qué es lo que se puede. ¿Qué es lo que nos ofrece el sistema? Es por eso que hago énfasis en un trabajo mancomunado. No solo delegarle la responsabilidad al consumidor, sino también empezar a hacernos cargo de las externalidades que generamos como productores, como empresarios, etcétera. Claramente tiene que ver esto con entre otras cosas, ¿no? Con la disminución del uso del plástico, que realmente vemos que permanentemente avanza sobre los mares, que los daños son cada vez terribles, cada vez peores, ¿no? Son terribles las situaciones que se pueden ver. Totalmente, hay mucha gente que no conoce que tenemos islas de plásticos, de microplásticos, 5 grandes islas en el océano, y por ejemplo, la diferencia entre utilizar una esponja plástica en la cocina y utilizar una esponja vegetal.
Cuando lavamos las prendas no es lo mismo utilizar una prenda de algodón que una prenda sintética. Son pequeñas cosas que en el día es mucho para asimilar y es mucho para cambiar. La verdad que el uso de plástico es cómodo, es la realidad, es cómodo, es usar, tirar y olvidarme. Pero esa cultura es la que nos está llevando a un punto de no retorno, ¿no es cierto? No solamente porque, como uno ve en ciertas campañas, las tortugas pueden tragar plástico, sino ya el plástico, para explicarlo de manera sencilla, cuando se fragmenta, se polimeriza, se crean fragmentos tan pequeños que son los famosos micro y nanoplásticos, que inclusive las plantas lo pueden absorber. Entonces, si iniciamos con la cadena trófica con microplásticos, significa que nosotros también podemos estar consumiendo microplásticos. Y ahí ya entra en juego otros temas, como los aspectos de la salud. Y empezamos a notar cómo el ambiente se mete en todas las categorías de gestión pública, ¿no? No solo el ambiente y el cuidado de la naturaleza, sino también la salud, y etcétera. Magalí, nos enteramos en estas últimas horas que el agua comenzó a cotizar en la bolsa. Seguramente esto le merece algún tipo de opinión. La verdad que es algo que se esperaba hace bastante tiempo. No es una novedad. Se decía también que el agua iba a ser el próximo oro, más allá del petróleo. Hay que pensar qué es lo que estamos haciendo con los recursos, ¿no? Es impactante decir que el agua se cotiza en la bolsa, pero ¿qué es lo que hacemos nosotros para que eso no suceda, para cuidar nuestros recursos? En Río Gallegos tenemos la posibilidad de tener un río caudaloso que nos provee este recurso, pero la verdad es que hay ciertos lugares que no tienen acceso a esto, que uno va a otros lugares y las tarifas de agua son altísimas. Si uno va a otros países le ponen un límite de cuánto tiempo uno se puede bañar, si no hay tarifas extras. Entonces, la verdad es algo bastante esperado, pero habrá que ver qué es lo que sucede. En el tema económico, cuando los intereses particulares reinan, ya se puede esperar cualquier cosa, ¿no? Magalí, seguramente viene siguiendo de cerca también lo que ha ocurrido en Río Gallegos y volviendo a la ciudad con la tala de árboles en la zona centro y en distintos barrios de nuestra capital. Imágenes seguramente que bueno, causaron mucho dolor, mucho enojo, mucha tristeza. Me parece que se combina todo esto un poco. ¿Qué le parece o qué piensa de esto? Totalmente. El asunto de la tala de árboles no es algo nuevo. De hecho, hace unos 2 días estaba circulando la indignación mundial por el corte de un árbol enorme para poner como pino de Navidad en el Rockefeller Center. No es algo solamente local. Tenemos que entender cuáles son los beneficios del arbolado, que no es solamente un icono que está puesto ahí, pero también tenemos que empezar a capacitar a la gente. Tenemos un montón de especies con mucho valor, no solo por el patrimonio natural, sino por lo que implica para el equilibrio ecológico de todo nuestro lugar. Y además tenemos que resaltar que cuánto cuesta que crezca un arbolito en la Patagonia. No es como en el norte, que uno va, planta una semilla y sale cualquier cosa. Entonces realmente no valorar el esfuerzo, porque para que salga algo así uno tiene que ir, cuidarlo, regarlo, bueno, sin más que agregar en el jardín botánico que estamos planificando con la Fundación Ecopasur, realmente es un trabajo enorme, porque uno tiene que además pensar en la especie que va a poner, dónde la va a poner, que no genere problemas con las plagas, que no genere problemas con las raíces, que no genere problemas con las veredas. Entonces, realmente me parece un sacrilegio que uno no entienda el perjuicio que está generando por hacer una tala. Y además, que nos olvidamos que los árboles que están en el espacio público, por más que están enfrente de nuestra vereda, no nos corresponde a nosotros la labor de podarlos porque sí. Entonces, para tocar un árbol hay que hacer un trámite, hay que hacer un informe, hay que hacer una evaluación. ¿Por qué se quiere podar un árbol y para qué? ¿Hay algún riesgo? Entonces creo que tomamos con mucha liviandad la presencia
de estos ejemplares, pero hace falta realmente mucha conciencia y mucha educación. Clarísimo, Magalí. La verdad que uno ve las imágenes, las estamos viendo justamente en este momento, y bueno, da impotencia, ¿no? De decir cómo árboles de tantos años pueden terminar así, solamente y en algunos casos justificando de que no se ve el frente de un local comercial. Realmente, bueno, lo hemos tratado con otros expertos en el tema y no hay más que bueno, repudiar este tipo de acciones. Totalmente, totalmente. Creo que además, con la falta de verde que nos hace, bueno, sabemos que en nuestra provincia tenemos altos índices de suicidio, altos índices de depresión, un montón de problemas a nivel de salud mental. Entonces, si vemos y comparamos esos índices, bueno, no soy profesional de la salud, pero si uno compara esos índices con el resto del país, creo que hay una correlación importante entre el ambiente y lo que nos pasa. Entonces, está bueno empezar a entender eso, ¿no? Que no es simplemente el egoísmo de me tapa mi frente. Si tenemos un lugar arbolado, y seguramente más gente va a ir. Por eso que también tenemos nuestra Plaza San Martín, que se llena de jóvenes, que se llena de chicos, que es el lugar donde elegimos ir cuando hay un lindo día, ¿no? Entonces creo que tenemos que empezar a entender esto. Magalí, no sé si queda algo para agregar, algún tema importante que haya quedado pendiente, algo que quiera mencionar. Pasaron muchas cosas, la verdad, este año. Felicito a todos aquellos que han tenido iniciativas en distintos aspectos. Han habido muchos grupos de vecinos que han trabajado por el medio. Hace unos días se realizó una jornada de limpieza en la costanera. Felicito enormemente todas estas iniciativas. Es muy difícil hacer las cosas de manera voluntaria, por eso que también resalto a quienes se suman a colaborar. Está buenísimo que empecemos a darnos cuenta que somos parte y arte de todo lo que nos rodea. Y bueno, por algún lado hay que empezar. Así que felicito y aliento a que sigamos trabajando en equipo, más allá de las cosas que puedan ocurrir, pero seguir trabajando, que no todo está en esperar que el otro tome una decisión.